Bueno, un año del 22 de noviembre del año 2015, el triunfo de Mauricio Macri, y está junto a nosotros para analizar ese día y también para analizar el presente político, nuestro colega Jorge Liotti, editor de política del diario La Nación. Jorge, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ese día fue, una fecha muy particular. No solo el primer balotaje en la República Argentina, sino también se definió qué país se quería para el futuro. Yo creo que fue el final de un proceso electoral largo. El año pasado fue probablemente el proceso, no solo en términos de calendario, sino también de modificaciones a lo largo de la carrera electoral más dinámica y activa de la que recordáramos, ¿no? Sobre todo si uno ve la secuencia desde las PASO de agosto, la general de octubre y el balotaje del 22 de noviembre, ve una transformación progresiva que yo creo que es muy interesante y que termina con este cambio histórico. Recordando puntualmente los números, justo antes de venir un poco repasaba esos datos, es interesante marcar en las PASO de agosto, Macri, como con el sello PRO en la interna de Cambiemos, obtiene 5,5 millones de votos propios. Esto es el 24%. Porque hay que recordar que Mauricio Macri compitió en las PASO contra Ernesto Sanz y contra Elisa Carrió. Y contra Elisa Carrió. Allí gana la interna, el total se lleva al 30%, de ese 30% él se queda con 5,5 millones de votos. La secuencia da que hasta noviembre, cuando se termina el balotaje, Macri obtiene 13 millones de votos. O sea, le suma 7,5 millones de votos a la cosecha propia del votante que ante toda la oferta electoral terminó eligiendo a Mauricio Macri. Si uno lo compara con Scioli, obtiene 8,7 millones de votos en las PASO y termina con 12,3. O sea, suma 3,6 millones de votos. O sea, la mitad de lo que terminó colectando Macri a lo largo de todo el proceso. Con lo cual da la impresión de que Scioli empezó a perder la elección antes del 22 de noviembre, sobre todo en la general de octubre, donde estaba la expectativa de que lograra la diferencia mágica para evitar el balotaje. Se queda muy cerca y una vez que no puede lograr definir y cerrar la elección en la general, yo creo que ya se esperaba el balotaje. De hecho, en los días previos ya se veía en las encuestas esta curva de un Macri creciente, ¿no? Ahora, ¿Macri se sintió ganador durante toda la jornada o las encuestas, más allá que las encuestas le daban ganador, pero los votos que se empezaban a contar parecía como que la tendencia podía revertirse o no? Bueno, en realidad se crearon climas contrapuestos al resultado. En la general, la gran expectativa en octubre era de Scioli, que pensaba que ganaba ese día, y Macri estaba un poco resignado. Conocidos los resultados, fue al revés. Scioli empezó a entender que estaba perdiendo la elección y Macri que la podía ganar. Y en noviembre, el 22 de noviembre, en el balotaje, ocurrió algo inversamente diferente a esto, que fue: Scioli pensaba que perdía por más diferencia y Macri que la ganaba por una brecha más amplia. Finalmente se terminó acercando a unos 3 puntos más o menos, pero en ningún momento de la jornada de ese domingo daba la impresión de que Scioli podía revertir. Sí se pensaba que la diferencia iba a ser mayor, terminó siendo más angosta, pero en todo caso esa percepción de que el resultado estaba puesto contribuyó a esto que contaba el informe, que la resolución fuera tempranera, que no hubiera conflictos, el llamado telefónico de rigor se produjera a un horario razonable y no hubiera ningún tipo de conflicto, ¿no? Los votos de Mauricio Macri son votos de, en definitiva, de una sociedad que maduró, digamos, desde el punto de vista electoral. Quiero decir, votó a Macri el año pasado, pero que a lo mejor en las elecciones de medio término vota a otro candidato. Bueno, en realidad el componente del voto de Macri, en ese sentido, en lo que es el núcleo duro propio de Macri, es el que aparece en la PASO y cosecha mucho más que Scioli en un electorado que no es genuinamente de él. Y ese es un electorado que está condicionado a los resultados del gobierno. Por eso siempre mira con expectativas. A un año de la elección, Macri conserva indicadores muy positivos de evaluación, alrededor del 50%, pero hay un sector importante que sigue mirando con expectativas y que el año que viene, si entiende que los resultados del gobierno no han sido los que esperaba, puede votar
diferente. A diferencia de Scioli, que tenía un núcleo más duro propio del kirchnerismo, y por eso después le costó más sumar en las instancias posteriores, ¿no? Jorge, ¿vos entendés que hoy, digamos, la radiografía de lo que dejó la elección del balotaje, un país dividido, hoy, cuando tienen que analizar las encuestas bueno, la gestión del presidente o la imagen del presidente con la imagen de la oposición, ¿sigue estando esa división? Yo creo que lo que ha ocurrido es que lo que nosotros denominamos la oposición está en un proceso de reconstrucción, que es lo que ocurre habitualmente. Se consolida la opción de poder, el que toma el poder del Estado galvaniza la unidad de su espacio en la medida en que al gobierno le vaya relativamente bien. Si al gobierno le empieza a ir mal, empieza a tener fugas o dispersiones. Si al gobierno le va relativamente bien y logra consolidar el espacio de Cambiemos, en realidad el desafío pasa a la oposición, que hoy vemos que está muy disperso, particularmente el peronismo, que en general les ha ocurrido, cuesta un tiempo reprocesar una derrota electoral. El peronismo no está acostumbrado a perder elecciones, no solo la presidencia, sino provincias relevantes como la provincia de Buenos Aires. Y hoy hay una disputa de liderazgo que recién se va a empezar a resolver en la elección del año que viene. No digo que de allí salga la cabeza del peronismo, pero sí van a aparecer referencias que probablemente se posicionen al 2019. Hoy no hay un referente. Único no, claramente. El rol de Cristina Kirchner está en disputa. Hay un sector que se siente representado y otro que no. Aparece la figura de Massa, está la figura de Randazzo, o sea, hay un espacio que ni siquiera todavía terminó de resolver cómo va a dirimir esa disputa por liderazgos y que yo creo que va a empezar a recorrer ese camino recién después de la elección. No veo por ahora un escenario que todo el peronismo se unifique con una estrategia electoral única para desafiar al gobierno el año que viene, ¿no? Pero se está viviendo, digamos, un panorama político que fue el que quiso la gente cuando votó, no en el día de balotaje, sino en la primera vuelta, cuando diagramó el Congreso, que no hay ninguna mayoría. Sin duda, ha repartido el poder, digamos, el Ejecutivo claramente lo decidió con este esquema que fue progresivo, que demuestra una gran madurez cívica, pero al mismo tiempo el Congreso lo tiene fragmentado, el oficialismo no tiene mayoría ahí y nadie tiene una mayoría, por eso vemos una dinámica en el Congreso que no veíamos hace mucho tiempo. O sea, no solo no la tiene el oficialismo, sino que no hay ningún bloque único en la oposición que pueda dinamizarlo, entonces aparece esta necesidad de negociaciones y por eso hay tantas modificaciones. Y también a nivel provincial, una elección que se definió previo al balotaje, fue mucho más repartido. El peronismo tiene la mayoría de las provincias, pero no tiene todas. La principal provincia la tiene el oficialismo. Es un mapa de mucha complejidad política y yo creo que el gobierno lo ha entendido. De alguna manera, este planteo respecto del diálogo y la necesidad de los consensos no solamente surge de la convicción intelectual o política del gobierno, sino de una necesidad concreta. De otra manera, no podría lograr mayorías en el Congreso o no podría acompañar o sentirse acompañado por las provincias. Esto es lo que anticipa que va a haber un próximo año, desde el punto de vista político, es un año electoral muy interesante. Yo creo que va a ser mucho más electoralista que en donde primó un poco la idea de que había que acompañar a un gobierno nuevo, que no había que ponerle palos en la rueda, por eso en el Congreso hubo una actitud en términos generales propositiva, también de parte de los gobernadores, de buena parte de los intendentes. El año que viene yo creo que un poco se va a mezclar el año electoral, donde aparecen las necesidades particulares de cada uno de los políticos en sus distritos, y también va a pesar mucho la opinión pública, que yo creo que va a empezar a ser un poquito más exigente con el gobierno. Hay que ver cómo esta paciencia que ha tenido a lo largo de este año, que ha sido difícil, si la conserva el año que viene y le vuelve a dar un crédito al gobierno, o si empieza a decir, bueno, ya para mí es suficiente, ¿no? Yo creo que hay que medir las dos cosas. Jorge, ya pasó un año del balotaje, del 22 de noviembre. Gracias por estar en la televisión pública. Fernando.